Estamos avanzando en este estudio acerca del alma, de la mente, del corazón y también del espíritu, para adentrarnos más profundamente en todos los tesoros que la palabra nos revela acerca de nuestra naturaleza interior. Hemos estado recorriendo este pasaje de Hebreos 4:12 que la semana pasada ya terminamos de revisar. Aleluya. Este pasaje de Hebreos 4:12 tan interesante, que habla de la palabra como aquella espada de dos filos que penetra para partir el alma y el espíritu. Y la semana anterior nos enfocamos en estudiar esta idea que dice que la palabra discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas. ¿Se recuerda? Amén. De esa enseñanza nos vamos a desprender para comenzar hoy día. Creo que vamos a retomar lo que estábamos hablando, la última enseñanza, y vamos a agregar algunas cosas que ya son conocidas, pero que siento que son necesarias que se vuelvan a repetir, se vuelvan a decir, a pesar de que más de alguna vez la hayamos leído, porque muchas veces nos está causando el efecto o el impacto que debiera en nosotros. Lo leemos, pero pasa a ser una lectura más, y no pasa a ser una palabra que se viva, que verdaderamente me transmita a mi ser lo que esa palabra desea entregarme. La última enseñanza, y para hoy nos corresponde el estudio 5, hicimos un completo examen y diagnóstico sobre la mente humana. Aquel profesional capacitado y con maestría en este asunto de examinar y diagnosticar la mente del ser humano, dijimos que es la palabra. Amén. La palabra es aquel especialista. Imagine que usted va a su consulta médica y allí está el experto y el profesional que tiene que otorgarle sanidad a su mente, a su alma. El especialista va, le hace un diagnóstico conforme a lo que usted le dice, le hace quizás incluso un escáner para determinar dónde pueden estar las fallas, las anomalías, y le entregan resultados. Pero el resultado que nos entrega este experto precioso que es la palabra, que es el Espíritu de Dios, es un resultado infalible, es un justo juicio que ejerce sobre nuestro corazón y que determina lo que está desorientado y orientado, en confusión y en orden, errado y derecho, torcido y vivo. Esa capacidad la que tiene esta palabra, esta espada, de examinar el alma del ser humano. Y dos razones presenta la palabra para cumplir con este requisito de ser aquella maestra. Lo primero, la primera cualidad que tiene la palabra importante, en primer lugar, tiene acceso a lo más profundo del ser. Donde ningún otro instrumento llega. Tiene acceso a los rincones más recónditos del alma y del corazón, donde nadie más puede llegar. Porque ¿quién puede diagnosticarle lo que hay en la profundidad de su mente? Nadie. No hay ninguna máquina, ningún especialista que pueda entrar a lo más profundo de su alma. Solo la palabra. Solo la palabra es capaz de examinar lo más profundo de la mente del ser humano. Y la segunda cualidad es que además de acceder a lo más profundo,
esa cualidad en sí de penetrar hasta lo más recóndito, es que es capaz de examinar todo. Es capaz de examinar. Y aquí yo tengo anotado. Y determinar aquello que está bien y que está mal. Son dos cualidades importantes que tiene nuestro médico para que trate con nuestro corazón cada día y vaya sacando toda impureza. Amén. Accede a lo más profundo y lo que se encuentra allí dentro, escondido de su alma, que usted no ha manifestado, lo manifiesta y decreta un juicio y una sentencia. Esto está bien y esto está mal. Y en ello trata con nuestra mente para corregir aquello que pueda estar mal posicionado o errado. Aleluya. Conforme a esto que la semana pasada lo vimos en profundidad, vamos a tocar nuevamente un punto de esto. Es que dentro de este examen vimos que es necesario manifestar aquello que reside oculto en el corazón, que está oculto en el corazón. ¿Con qué propósito? Para proceder a la confesión. La sanidad de nuestras vidas, de nuestra mente. Dice la palabra en Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos. Ahí se efectúa la limpieza de nuestra mente al confesar lo que estoy escondiendo. Aquellas cosas de las cuales no me quiero arrepentir. Aquellos actos, aquellos hábitos que insisten en estar errados del propósito de Dios y que no he presentado ante su presencia. Debo confesar aquello con lo cual me encuentro luchando. Aleluya. Si me estoy sometiendo al examen de la palabra va a manifestar y me va a hacer saber a mi conciencia en aquello que estoy errando. Y no debo ser terco a ello. Ok, todo bien hasta ahí. Pero, ¿qué hay con aquello de lo cual yo no soy consciente? Por una parte, está aquello conocido y que no desea ser confesado o desarraigado. Hay cosas que en mi vida yo sé que están mal y que yo no deseo confesar y desarraigar. ¿Por qué? Por rebeldía, por obstinación, por orgullo, porque no deseo cambiar, porque no creo lo suficiente, porque me gusta más eso y no quiero soltarlo, etcétera. Y eso fue el enfoque de lo que dijimos la semana pasada. Amén. Pero acerca de aquello que es desconocido a mi vida, de lo cual yo todavía no estoy enterado y está causando daño, o incluso que según mi percepción no es tan grave, típico de los creyentes. No, si yo hago esto y no es tan grave, no es tan malo. Eso también podría entrar en la atmósfera de lo que está oculto o desconocido. Que a lo mejor yo no he confesado porque por una percepción errada de mi mente no lo he considerado, no lo he presentado, no lo he confesado. Y hay un versículo que esta semana me resonó, de lo cual hablamos con Andresito, que se encuentra en el Salmo 19:12. El Salmo capítulo 19, versículo 12. Yo creo que ya me lo aprendí tanto repetirlo esta semana, pero lo vamos a buscar. El Salmo 19:12 dice lo siguiente. Me pareció muy interesante citarlo y traerlo hoy día a este repaso, a esta introducción. Dice el Salmo 19:12, escrito por David: ¿quién podrá entender sus propios errores?
pregunta el salmista, ¿quién es capaz? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo le hablaba acerca de aquello que es desconocido. ¿Qué es algo desconocido? Por definición, desconocido es algo que no ha recibido la acción de ser identificado. Cuando tenemos una espada que accede a lo más profundo y cuando es capaz de determinar todo lo que hay ahí, no hay nada que se le pueda escapar, amén. Sí, amén. Pero nosotros, por la dureza, por la obstinación, por el rencor, por muchas otras variables, hay cosas que no hemos identificado, que Dios desea identificar, porque el salmista aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios mío, líbrame de aquellas cosas que están ocultas en mi mente, que quizás a la luz de tu palabra no han sido reprendidas. Aleluya. Aquello que no ha sido identificado puede ser un sinónimo, aquello que estoy ignorando, aquello que no ha sido explorado, aquello que está oculto o incluso aquello que está disfrazado. El corazón, dice por ahí Jeremías, es perverso y engañoso. Así que ciertamente usará tácticas para camuflar, disfrazar y engañar con tal de no ofrecer cambio al espíritu. Los errores que hay en nuestro vivir, actuar y pensar serán dados a conocer por el espíritu y por la palabra. Ambos nos lo harán entender. Ambos deben darnos a entender día a día lo que está mal en nuestras vidas. Y si no estamos recibiendo esa corrección, debemos preocuparnos porque debemos ser examinados constantemente. Y sobre aquellas cosas que no han sido identificadas, que son desconocidas, que estoy ignorando en mi vida, será la luz quien los exhiba. Para ello, el proceso de perfeccionamiento de nosotros como creyentes, a medida que nos exponemos con una actitud humilde y una disposición a ser librado de ello, es el consejo que hoy puedo darle. Que para poder librarnos de aquellos errores, de aquellas actitudes, de aquellos hábitos, de aquellas conductas que yo no estoy contemplando, que yo estoy desestimando, que me están siendo ocultas, yo debo refugiarme cada día más en el conocimiento de la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios, para ser cada día más lleno de su Espíritu, para que el Espíritu me vaya mostrando, escaneando y revelando cosas que quizás de mi vida yo desconozco y que están haciendo un daño. Amén. Amén. O que según mi percepción no son tan graves. Para que podamos ver a la luz de la palabra, sí, eso es grave. Eso está impidiendo más gloria de Dios en su vida. Así que es importante, y qué importante como también David aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ante un mundo que vive bajo una ideología relativista, donde todo está permitido, donde no hay mal ni bien, donde yo hago lo que me da la gana. Como dijimos la semana pasada, nosotros ya no hacemos lo que nos da la gana, hemos sido comprados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Palabras de las cuales debemos empaparnos. Sí, Señor. Y no es malo recordarlo para que sigamos impregnados de este furor, de esta esencia, de estas ascuas, de mantenernos con la chispa viva en el espíritu y no dormirnos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Si no es por la palabra, nadie será capaz de entenderlo, pero Dios dice que nuestra conciencia ha plasmado la capacidad de que podamos entender aquellas cosas también. Pero sucede que el pecado y su efecto nocivo en la mente va nublando el entendimiento y la gente no va siendo consciente. Así que con todos estos antecedentes vamos descubriendo cada día más facetas de la mente, del pensamiento. Y otro punto importantísimo que graficamos la semana pasada
Qué importante, hermano, yo estoy con esa sensación en mi vida de que estas palabras no sean palabras vacías, que sean palabras que usted reciba en su interior, que usted las abrace como una semilla que es sembrada en buena tierra, que entiende lo que se está predicando hoy, entiende que aquí no estamos parloteando un libro y un mensaje para pasar un rato agradable en familia. No, mi Dios. Aquí estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, una palabra que en cada tilde, que en cada párrafo, que en cada línea debe mover nuestra conciencia y nuestro corazón y debe examinar nuestras vidas e invitarnos a un cambio, porque yo siento que Dios está presionando, está pujando sobre nosotros para que extirpemos y saquemos todo de manera rápida, para que nos presentemos aprobados ante Él, para que Dios pueda seguir con su obra y cumplir su propósito en nosotros. Amén. Entonces, cuando yo le digo estas cosas, usted tiene que ser honesto, examinarse, buscar en la palabra, pedirle al Señor que le saque los malos hábitos, hacer un esfuerzo, que no llegue el día de mañana y siga lo mismo, porque así muchas veces como cristiano o como creyente, yo mismo he estado meses antes o en estos 4 años me ha pasado que he estado viviendo en cosas que no debería estar viviendo, y Dios aún así nos sostiene en su gracia y su misericordia. Pero es un tiempo en el cual Dios no quiere más de eso. Que cambiemos. Aleluya. Otro punto importante en todo esto que yo le comenté y que no puedo dejar fuera claramente. No sé si está. Era la idea de los sentidos. No sé si graficarlo, pero hablamos de los sentidos. Hablamos de los pensamientos y hablamos de las intenciones. ¿En qué parte yo le hacía hincapié la semana pasada bastante? En los sentidos. Cómo nosotros percibimos el mundo. ¿Qué hábitos estamos practicando con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestras palabras? ¿En qué poso mis ojos todo el día? Reflexione usted. ¿En qué está posando sus ojos estos últimos meses? ¿Qué es lo que hace con su vista? ¿Hacia dónde mira? ¿Qué cosas? ¿Qué alimento le está dando su vista? ¿Qué palabras está recibiendo? ¿Palabras de quién? ¿Del tarotista? ¿Del amigo empresario? ¿Del vecino que le gusta el cagüín? ¿O del hermano en Cristo que le está hablando de la palabra? ¿O del predicador? ¿De qué cosas está recibiendo usted a través de los sentidos? ¿Qué alimento? Porque los sentidos guardan relación con la carne. Y esto ejerce un control directo sobre la mente. Y se traduce o es el motor de las intenciones que guarda relación con nuestro propósito. Lo más importante, porque nuestro propósito es la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos, hacer la voluntad de Dios. Pero para ello yo debo partir por la raíz y cortar de raíz todo lo que en mis sentidos estoy atrofiándolos. Como le dije, en los jóvenes yo daba el ejemplo la semana pasada, viendo mujeres en las redes sociales fomentando la parte sexual, pero también está la televisión que todo el día muestra angustia, crímenes, teleseries, no sé, en su trabajo, las personas que usted frecuenta y ve que hablan de la boca, de la cintura hacia abajo, todo lo que usted está recibiendo en sus sentidos, bárralo, cámbielo. Yo lo he hecho esta semana, por eso me siento confiado y predico con autoridad. Y espero seguir haciéndolo. Porque somos capaces de barrer con ello. Pero debemos creer. Porque si no creemos, ahí está el misterio. Creer.
Creer que Dios es real, que su palabra es real, que los propósitos que Él tiene son reales. Y así voy a dejar de hacer lo mismo. Y voy a empezar a cambiar esos hábitos. No les digo que esté todo el día aislado en una pieza orando 7 horas con una Biblia, porque nadie va a hacer eso, hermano, seamos honestos. Pero mejore poco a poco, de forma progresiva. Porque los cambios tampoco son de la noche a la mañana en muchas áreas. Hay áreas que requieren ser pulidas, ¿amén? Amén. Así que si yo corrijo esta parte de los sentidos y los pensamientos, ello va a impactar directamente en lo más importante y uno de los principales esencias del cristianismo, que es el propósito. Saber para qué fuimos creados. Sí, Señor. Y para aquellos que tengan más edad, nunca es tarde, siempre lo digo. Dios siempre tiene una última palabra, hay algo que decir. Dios siempre puede revertir la situación. Pero si estamos en la mente y en la carne, no, es que ya esto, que ya fue, no. Ahí ya está permitiendo que el enemigo opere inmediatamente y está anulando el propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios. La principal vía de entrada para profanar la mente e inclinarla hacia un perverso fin se halla en los sentidos, o comúnmente denominado la carne. Tengo aquí una nota que se me ocurrió. Los hijos del diablo son guiados de afuera hacia adentro. Lo que está afuera, el mundo, las tentaciones, lo que viene de afuera, estimula lo de adentro. Mas los hijos de Dios somos guiados de dentro hacia afuera. El Espíritu me hace ver y discernir con claridad todo esto. Lo de afuera no entra en mi vida, sino que yo ejerzo o infundo sobre lo de afuera. Por eso cuando yo puedo ir a una reunión, a un lugar, la gente que esté ahí, que sea inconversa, ellos no perpetran contra mi vida, sino que yo perpetro sobre ellos, como hijo de Dios. Amén. Sí, Señor. Así debe ser. ¿Y por qué al principio le dije que voy a leer un versículo que varias veces, y hay otro que después más adelante hemos leído varias veces, pero son versículos que son clave o que Dios me ha puesto de forma repetitiva, y uno de ellos es Gálatas, acerca de los frutos de la carne, que ya más de alguno ha leído, en Gálatas 5:19 al 21. Gálatas 5:19 al 21, y también veremos Gálatas, algo que es necesario recordar, 5:16 y 17. Esto lo dije en la radio, creo. Dice así Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ojo, cosas semejantes a estas. Espero que aquí ninguno ande metido en una orgía. Amén, gloria a Dios, claro que no. Pero aquí hay muchas cosas que dicen que son semejantes. Cuidado. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no andan conforme a su propósito, ni conforme a su voluntad. Ahora bien, usted pudo apreciar que en Gálatas se nos habla de ¿qué? De las obras de la carne. Obras. ¿Qué es una obra? Algo que se ejecuta. ¿Amén? Amén. Una acción. Todas las obras aquí mencionadas como un resultado de andar en la carne tienen un origen. Para que la obra se haya ejecutado
usted tuvo que comprar el ladrillo antes para levantar ese muro. Para que usted haya ejecutado esa obra de la carne, usted tuvo que hacer algo previo. Lo previo lo dice antes Gálatas 5, 17 y 16. Digo pues, y este es un versículo que yo le invito a que usted lo reflexione y no lo lea como un autómata o un robot. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Para que no hagáis lo que quieres, para que no hagas lo que te dé la gana, para que ya no tengas esa concepción que yo hago lo que me da la gana, porque ahora está el Espíritu en tu vida testificando, alumbrando, manifestando, enjuiciando, mostrando, revelando sobre tu mente, sobre tus actos, todo aquello que perturba al Espíritu y es contrario al Espíritu. Y si no hay voluntad y disposición de desarraigar lo que afecta al Espíritu de Dios, que ha hecho morar en nosotros y que anhela celosamente con nosotros tener una comunión, ¿cómo esperamos estar contentos, tranquilos, con propósito y con gozo? Debemos examinarnos, vivirlo, andar en el Espíritu. Aleluya. ¿Cuál es el origen de la obra de la carne? ¿Cuál es el ladrillo para construir el muro? Los deseos. ¿Dice ahí o no? Amén. El deseo en lo previo. Y el deseo guarda relación con mi deseo, mi intención es hacer esto. Mi intención, mi deseo es los deseos. Una intención porque me está dando vuelta en la cabeza a raíz de que me alimento de ello. Así que el deseo de la carne, dice la palabra, es muerte. Muerte. Así de claro. Usted está sembrando y segando muerte. Dice Gálatas 5:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya. Usted ve en qué pasos anda, si es lo de la corrupción o lo de la vida eterna. Dios lo deja expresado de forma clara. Por ello debemos velar y cuidar nuestros sentidos, este vehículo, todo lo que le damos a beber y a consumir, porque el sistema es experto en presentarnos todo lo que estimule los sentidos, todo lo que es por la vista, todo eso. La televisión, véalo usted, como la propaganda televisiva constantemente, el consumismo, el homosexualismo, la libertad sexual y así, promoviendo los sentidos, todo lo que le entra y es repetitivo. Toda esta gente satánica que trabaja en estos foros internacionales y los grandes pensadores y escritores de libros de la historia de los 1900, 1800 y aquellos sobre los cuales toda esta gente se basa en sus tesis, son personas que han estudiado la faceta débil de la mente. Yo tengo varios libros de eso donde ellos dicen, instruyen cómo perpetrar ataques a la mente. Uno de esos ataques es propaganda repetitiva. Muestra todo el día la Coca-Cola en la tele, la Coca-Cola en la radio, la Coca-Cola en los letreros, y al final vas a terminar consumiendo Coca-Cola. Porque impacta tus sentidos. Y así hay muchas otras estrategias de manipulación. Sería interesante poder hablar de más cosas de esta, a ver si Dios lo trae en algún minuto. Aunque hemos avanzado bastante con el estudio, y me gustaría que, entre paréntesis, entremos nuevamente a ciertos temas proféticos, que es lo que me encanta, y que nuevamente le demos un examen a esa parte en algunas semanas siguientes. Pero este estudio se va a alargar un par de semanas más. Y cuando terminemos el estudio de hoy me va a entender por qué, porque vamos a abrir
una puerta a más temas interesantes. Amén. Amén. Así que debemos velar y cuidar nuestros sentidos como puerta de los deseos y las intenciones. Debemos cuidarlo. Porque a pesar de que no lo ejecutemos en un acto o en una obra, quizás en el corazón lo estamos efectuando. Porque Dios dice que en el día que Dios juzgará los secretos y las intenciones por Jesucristo. Gloria a Dios. Dice Romanos. Lo tenía la semana pasada, no lo alcancé a leer. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y también habla de aquellas cosas que están en la conciencia. Así que, ¿qué entendemos? Y lo tenemos bien claro como creyentes. La tentación viene del mundo, de lo externo. Hay tentaciones. Voy a hablar de esto ahora, a continuación pronto, lo que nos quede de tiempo. Y nuestra morada es influenciada con facilidad. Es influenciada fácilmente. Por ello lo mejor quizás a veces es cerrar los ojos o ir hacia otro lugar. Porque si usted se mantiene ahí, con facilidad puede ser desviado. Aunque aquí tengo un consejo. En primera instancia lo correcto es apartarnos y evitar abrir puertas. Pero más virtuoso es aquel que es capaz de ejercer dominio sobre aquellas cosas. Si usted es débil ante ciertas cosas que estimulan sus sentidos, es mejor huir. Por ejemplo, un fruto de la carne es la borrachera. Si no hay un control sobre el alcohol, es mejor no ir a reuniones donde van a consumir alcohol. Mejor huyo. Pero si yo tengo mis sentidos ejercitados y hay un dominio propio como fruto del Espíritu sobre mi vida, es más virtuoso porque puedo estar frente a la botella y no ser movido a ello. ¿Amén? Sí, amén. Y aquí hay una gran clave. Para aquellos que buscan los deseos y propósitos de Dios en su vida, y conforme a todo lo que he dicho recientemente, el siguiente pasaje, en complemento con este estudio, nos da una gran clave. Este pasaje es interesante porque guarda relación con todo lo que hemos hablado de alguna manera. Y no me había dado cuenta. Santiago 3:2 dice lo siguiente, lo vamos a buscar. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón o varona perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estamos hablando de que una persona virtuosa es una persona que es capaz de dominarse y no ser influenciada en los sentidos. ¿Por qué cito esta palabra acerca de gobernar la boca? Si alguno no ofende en palabra, este es o esta es perfecto o es perfecta y es capaz de refrenar el cuerpo. Qué interesante, porque estamos hablando de los sentidos, de refrenar los ojos, los oídos, las palabras, los miembros, refrenarlos. Y una clave que la Biblia nos da es partir refrenando la boca. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho en todos estos estudios? ¿A quién hemos atribuido todo poder y toda autoridad? A la palabra. La espada, la palabra, el justo juez, el maestro. Cuando entendemos las facetas, autoridad y atribuciones de la palabra, somos conscientes de la suma importancia que cobra darle un buen uso a mis palabras. Cuando hemos dicho ya 5 estudios, el poder, la maestría, el señorío, la autoridad, el justo juicio y toda la diversidad de atributos que tiene la palabra de Dios, yo debo decir, bueno, y entonces mis palabras también tienen que ser refrenadas y dominadas y gobernadas. Porque entiendo el poder que tienen mis palabras. Hay palabras que son como golpes de espada, dice la Biblia. Mas la lengua de los sabios es medicina. Aleluya.
ahí hay otro método para sanar el alma. La palabra de un hijo de Dios sobre un atormentado. Sí, Señor. Porque nuestra palabra, nuestra boca, la boca de Cristo en nosotros es medicina. Hablando del Evangelio de Cristo. Así que el ejercer un correcto uso de nuestras palabras, tengámoslo presente, será también una ayuda idónea para refrenar el cuerpo. Porque si podemos gobernar la lengua, que es la que enciende grandes llamaradas de bosques e inflama la rueda de la creación, seremos capaces de gobernar los demás miembros. Aleluya. Así que pensemos y meditemos en esta verdad para que no seamos movidos con facilidad a ofender. Para que podamos gobernar nuestro cuerpo, que es el vehículo a través del cual se estimulan y se ejercen nuestros sentidos. En el cuerpo están nuestros miembros, nuestros sentidos, y si ejercemos un correcto dominio sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra lengua, seremos perfectos. Aleluya. Efesios 5:29 dice rápidamente. Efesios 5:29 dice, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aleluya. Amén. Qué linda palabra. Efesios 4:29. Ninguna palabra, amados, por eso le digo que es el tiempo en el cual Dios nos está invitando a dejar de que esto sea un alimento McDonald's, desechable, chatarra, porque esta es la palabra de Dios, esto no es un juego. Y si yo mañana, cuando soy tentado por mi marido, por mi esposa, por mi amigo, por mi compañero, por mi colega, por mi hermano, por quien sea, y yo voy y respondo de manera desenfrenada, con ofensa, o prolifero malas palabras con ligereza, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué evangelio estoy predicando? ¿De qué me valió estar sentado aquí? Es importante que empecemos poco a poco, porque Dios está apretando. Amén. Dios ya lo ha dicho por su espíritu. Lo dijo antes. Y yo sé que ahora Dios se está agradando, pero debemos seguir en esa atmósfera de agradar a nuestro Padre, que nos da todo en abundancia. Así que conforme a lo ya expuesto, no solo se presenta la carne como una oposición a Dios y a nuestra sanidad mental. Por otra parte, se libra una gran guerra espiritual, lo cual también es un foco de grande aflicción sobre la mente de las personas. En estos 4 estudios y especialmente en estos últimos 2 hemos visto la grande oposición y daño que se le efectúa a nuestra mente por medio de los sentidos, de la carne, de los pensamientos, de lo que se consume, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de las obras de la carne. Pero además de este enemigo que tiene a millones cautivos, viviendo para este mundo, viviendo para los deseos, viviendo por la vista, por la vanagloria, por la vanidad, tenemos además otro enemigo que dilucidar y mostrar en esta psicología espiritual que Cristo nos da en su palabra. Y ese enemigo es el adversario, el tentador. Aleluya. Porque él ejerce un poder satánico sobre millones de personas. Así como la carne nos ataca, hay un enemigo en nosotros. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis a este enemigo, para que no hagan, porque ya no hacen lo que tú quieres. Efesios 2 es una palabra muy conocida por todos, que en varias ocasiones hemos leído. Efesios capítulo 2 nos dice lo siguiente, para volver a revisar un pasaje que puede hoy entregarnos algo nuevo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira. Lo mismo que los demás. Este pasaje yo lo puedo leer no sé cuántas veces y siguen saliendo cosas, hermano. El espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Esa palabra opera, en el griego dice que trabaja activa y eficazmente, que no desmaya. Su enemigo no desmaya. Usted no se puede dar el lujo de dormirse, porque no cesa de operar. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes le están atacando hoy? Aleluya. ¿Quiénes le están infligiendo un gran daño a su corazón, a su mente? ¿Quiénes son? Hijos de desobediencia, hijos de Satanás. Tristemente, así es. Y si usted no sabe pelear y discernir esto, usted va a ser barrida y abofeteada y lanzada al piso. Sí, Señor. Pero si usted sabe esta palabra y medita en ella, usted nadie le va a venir a barrer ni a torcer, porque usted sabe pelear espiritualmente. Por eso levante las manos, levante su vida, que no la venga a vencer ningún diablo. Aleluya. Que el Señor lo reprenda. Sí, Señor. Y éramos personas que hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos hijos de ira. Y si andamos hoy en la carne y en los pensamientos vanos, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Seguimos siendo hijos de ira. Las palabras con las cuales se denomina a este poder, a esta entidad, son el griego archón, gobernante o jefe. Este príncipe es un gobernante, es un jefe, un cabecilla. Y exousia, que es un poder delegado, una autoridad. Es un jefe con poder, su enemigo. Pero más grande es Cristo. Amén. Más fuerte es el Señor. Sí, Señor. Amén. Para desmantelar todas sus obras espirituales contra la mente de las personas, que las usa, como dice Timoteo, los cuales están cautivos a voluntad de Él. Otra manera en la cual debemos cuidar nuestra mente es de la gente que está afuera, porque en ella operan espíritus, opera Satanás y operan demonios y pueden venir y atacarnos, y no podemos ser derribados con tanta facilidad por sus palabras. Aleluya. Amén. Amén, amén. Este poder delegado me trae la idea del tentador. ¿Qué significa que a Satanás se le diga el tentador? La palabra tentación significa prueba. Tengo una reflexión. Considero de forma personal que aquel tentador y su poder delegado y conferido, porque Dios le permite que lo haga, actúan como un gran examen sobre la humanidad. De cierta manera, Él está recibiendo un poder delegado para tomar el examen del mundo, para tomar la prueba, la tentación. ¿Por qué? El primer caído es Él, el origen de la rebeldía. Dios ha permitido que reciba un ministerio, pero el ministerio de la iniquidad, para probar las almas. Aleluya. Porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Y Dios no puede ser tentado. Él es el instrumento y el poder delegado que Dios le ha placido usar para probar las almas. Porque Él fue el primer rebelde. Y todos los hijos de Dios creados a imagen y semejanza deben pasar por el aro de ese rebelde, para saber quién se inclina sobre Él, a servirle y adorarle. Fuera. Dios lo ha usado a Él como el instrumento de filtro de las almas, tristemente. Porque las almas tienen libertad y voluntad. Sabemos que somos escogidos, que no hicimos nada, pero también entendemos que con esa idea se comparte la idea de que Cristo murió por todos. Amén. Y que también en su voluntad ellos deben venir. Si no, en el tribunal de Cristo habrían puras víctimas, diciéndome, tú me escogiste, tú me escogiste, tú me escogiste para perderme. Gloria a Dios. Aquellos que pasen la prueba podrán gozar de la victoria otorgada por Jesucristo.
cuando vivan una vida conforme a este evangelio. Y no olvidemos que el mismo Jesús fue tentado por él. Jesús fue puesto a prueba. O sea, el diablo puso a prueba a Jesús. Imagínense. Al mismo Señor y Dios. Pero ¿qué dice Hebreos 2:18? Dice lo siguiente. Para que usted no tema. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gracias, Señor. Para socorrer. Aleluya. Es nuestro socorro. Y dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Aleluya, gracias Señor. Todo esto, nuestros sentidos, nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo esto se halla en una prueba. Somos tentados en ello. Pero Dios es poderoso para socorrernos. Y dice Corintios que Dios no dejará que seamos más tentados de lo que podemos resistir. Amén. Así que para ir cerrando la enseñanza del día de hoy y extraer las últimas verdades para nuestras vidas, además de haber visto Efesios y el poder de este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los cuales son más que los obedientes sin lugar a duda, en una proporción de 10-1. Sí, Señor. Si no mire el estado del mundo allá afuera, ¿qué podemos extraer? Vamos a leer un par de versículos que nos hablan de este poder y cómo la gente está influenciada. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ya hemos dado un veredicto profundo y un examen minucioso a la mente, al corazón y al alma del ser humano, donde hemos visto la naturaleza del ser, hemos visto el problema de la fe para solucionar ese tema de la mente, hemos visto el tema de la carne, de los pensamientos, cómo ejercen influencia en nuestras vidas y cómo todo ello nos da un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, espiritual completo, sin necesidad de acudir a ningún experto, sino más que a la palabra. Ahora hemos entrado en una atmósfera más profunda, porque tras el alma está el espíritu. Y hemos hablado que nosotros somos habitación del espíritu. Y el espíritu nos gobierna de adentro hacia afuera. Amén. Pero sobre la gente, además de estar su alma, su carne, sus pensamientos, sus deseos, su propósito frustrado, por todo este examen y esta prueba en la cual están siendo reprobados y están con un 1, con un 2 o con un 3. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de esta influencia espiritual? Mire lo que dice 1 Corintios 2:12. Se los leo rápido estos versículos porque son 3 aislados. 1 Corintios 2:12 dice lo siguiente. Y aprendamos de estas cosas. Dice así 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, ahí dice que hay un espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido ese espíritu. El mundo ha recibido ese espíritu. Pero nosotros no hemos recibido y sabemos lo que Dios nos ha concedido. Romanos 8:15 habla en los mismos términos. Dice algo muy parecido. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Usted no ha recibido el espíritu ni del mundo, ni el espíritu de esclavitud para que ande con miedo y con temor, sino el espíritu de libertad, el espíritu de Dios. Amén.
el espíritu de verdad. Primera de Juan 4:6 dice así: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí podemos apreciar en estos 3 versículos no solo que este gobernador y jefe con poder delegado ejerce influencia sobre los hijos de desobediencia. Además se nos revela que ese poder y ese espíritu es un espíritu del mundo, es un espíritu de esclavitud y es un espíritu de error. Toda esa influencia está ejerciendo en las personas. Y nosotros debemos lidiar no con armas carnales, sino con armas espirituales. Porque nuestra lucha no es contra la persona, es contra lo que hay dentro de esa persona. Y parece que esto los creyentes lo leen como si fuera el Ave María y todavía no entienden que no se deben transar en peleas con las personas, sino con lo que está dentro de las personas. Gracias a Dios nosotros contemplamos todo esto desde una vereda privilegiada. Porque los 3 versículos decían, somos de Dios, tenemos el espíritu de verdad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, no habéis recibido el espíritu del mundo. Sabemos lo que Dios nos ha concedido, no andemos en temor. Pero ¿qué hay de lo de allá afuera? Sí, Señor. Que Dios tenga misericordia y usemos el amor como arma para combatir las tinieblas. La envidia, la agresividad, los malos tratos, los malos actos, imperturbables en amor, confiando en fe, siempre en una actitud de fe, de certeza de que Dios va a recompensar. Amén. Aleluya. Así que todo esto, amados, nos hace extremadamente conscientes de la situación sobre la cual nosotros, nuestra familia y el mundo se encuentran. Sí, Señor. Millones reprobando a dicho examen. Toda duda, incertidumbre y confusión debe ser cubierta con la gracia y la misericordia del Señor. Todo lo que no entendamos, cúbralo con la gracia y la misericordia de Dios, que es mayor que todo esto. Para la próxima enseñanza, no voy a incluir esto porque ya estamos bien. Vamos a hablar de las obras de Cristo y de los apóstoles en cuanto a cómo ellos combatían en la guerra espiritual. Cómo se manifestaban demonios en lunáticos, en paralíticos, en sordomudos, en enfermos y en personas que tenían 1, 7 o legiones de demonios. Sí, Señor. Para que veamos cómo nuestro templo, nuestra morada, nuestro cuerpo puede ser habitación de Dios o guarida de demonios. Quizás mucha gente allá afuera necesita solamente creer y arrepentirse y venir a Cristo, pero sobre muchos otros entendemos que Dios también debe efectuar liberación, restauración y sanidad. Y nosotros no podemos vivir este evangelio delegándole al pastor y a la persona del obispo que él pueda hacer eso. Esto es para todos los hijos de Dios. Y todos debemos ser capacitados por el Espíritu para allá afuera enfrentar y ayudar a las personas, si así lo creemos. Y no esperar que lo traigan para que la sierva, el siervo tengan que orar, sino que yo, porque estoy obedeciendo, limpiando mi carne, mis pensamientos, viviendo bajo el propósito de Dios, llevando una vida apartada del mundo, yo me puedo parar con autoridad y decir, ¿qué me va a venir a decir este diablo acusador que el Señor reprenda? Yo puedo, si Dios así lo quiere y si es su voluntad, hacerlo. Siempre en oración, siempre presentándolo ante Él y no creyendo que los superpoderes actúan en mí como si yo fuera un superhéroe, porque eso no es así. Eso debe ser guiado por el Espíritu. Y para ello debemos ser más sensibles. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos ayude. Aleluya. Porque aquí, así como hay un ángel que dice la tía Eli, tomando nota de todo esto para nuestro libro de la vida, también aquí tapamos los oídos de todo espíritu contrario, de todo demonio, de todo que quiera aquí perpetrar daño contra nuestras vidas, porque el día de mañana también nos querrán pasar factura.
si estamos débiles y si dejamos de correr con diligencia esta carrera. Sí, Señor, aleluya. Porque esto que se ha dicho hoy es guerra espiritual, es la verdad de Dios. Oramos al Señor, mi papito. Amén, Señor. Amén.